¿Qué pasará en el nuevo episodio de Amor, Lógica, Venganza? ¿La relación entre Ozan y Ezra volverá a ser la misma? ¿Saldrá el juego del matrimonio de Snar y Ezra? ¿Ozan se enterará de que Atlas es su propio hijo? Todo y más en nuestro video ahora. Si quieres hacer las paces con Ozan y Ezra antes de pasar a nuestro video, no olvides dar me gusta y compartir nuestro video. Después de 5 años, Ezra regresó a Estambul para la boda de su hermano. Su objetivo es asistir a la boda y regresar a Inglaterra lo antes posible. Sin embargo, las cosas se complican un poco cuando Arif Bey descubre los secretos que guardan Sagla y Snar. Arif Bey no quiere que Ezra y Snar vayan a Inglaterra a cambio de no revelar estos secretos. Afirma que se retirará del negocio y que también pueden incluirse Ezra y Snar, cuyo negocio es de Estambul. Por supuesto, esta situación no agrada a Ezra. Como resultado, la posibilidad de que Atlas y Ozan se reúnan aumenta cada día que se queda, y el hecho de que se revelen las verdades que oculta se vuelve más fuerte. De hecho, Sagla estaba escuchando cuando dijo que Atlas será el hijo de Ozan durante sus conversaciones con Snar. Aunque Sagla quiere usar este secreto en el próximo proceso, no será bueno para Sagla. Después de todo, si Ozan descubre esta verdad, estará más cerca de Ezra y Atlas. Dado que Sagla no querrá esto, no querrá que este secreto se revele ella misma. Como resultado, el trabajo de Ezra para ir a Inglaterra fue cancelado. Esto significa que verá a Ozan con más frecuencia. Cada vez que se encuentran con Ozan, Ezra comenzará a pensar que está siendo injusta con Ozan, especialmente cuando está con ellos en Atlas. Al final de los eventos que han pasado, Ozan y Atlas comenzarán a vincularse más entre sí. Sin embargo, el elemento más importante aquí es el final. Por supuesto, ama más a Snar porque conoce a Atlas Snar como su propio padre. Aunque Snar Atlas es el hijo de Ozan, le dio el afecto de su verdadero padre y adoptó a Atlas como si fuera su verdadero padre. Aunque esta es una situación que se puede superar muy fácilmente para Ezra y Ozan, realmente me pregunto cómo será esta transición para Atlas. Será muy difícil para Snar si Ozan y Atlas y especialmente Ezra pasan más tiempo. Cuando vea la cercanía de Ozan y Ezra cada vez que se encuentran, se enojará con Ozan. Es por eso que Ezra se alejará de Snar y comenzará a acercarse nuevamente a Ozan. Ezra, que no podrá soportar las presiones innecesarias de Snar a tiempo, buscará una salida por sí misma. A medida que aumenta su relación con Ozan, su distancia con Snar aumentará y Ezra comenzará a pensar que tiene que decir la verdad sobre Atlas. Por supuesto, Ezra no querrá decir la verdad de que Atlas es el hijo de Ozan al principio, ya que conoce la relación de Ozan con Sagla. Sin embargo, a medida que las reuniones se vuelven más frecuentes y el acercamiento entre Ozan y Atlas, Ezra pensará que ha sido injusta con Ozan. A medida que este proceso se prolongue, el remordimiento de Ezra la buscará, y también convertirá a Ezra en un rincón cuando Sagla se entere de la situación. Finalmente, revelará que Atlas es el hijo de Ozan. Ahora, veamos qué está pasando juntos en este episodio. Han pasado 5 años y Ozan todavía no se ha olvidado de Ezra. Busca a Ezra en otras mujeres. Durante este periodo de 5 años, se convirtió en la hija de Ozan y creció. Sagla, por otro lado, aún no se ha hecho responsable de su hija. No le gusta especialmente la actitud de Sagla hacia su hija. Después de lo sucedido, Ozan no se quedó con Sagla y continuó en su propia casa. Mientras tanto, Eko ha preparado todo lo que ZU Condiresis MRU Condiresis Team quería para Elif. ZU Condiresis MRU Condiresis Team declara que aceptará su matrimonio con la condición de que permanezcan con ella. Mientras Ozan lleva a su hija a la escuela, le hace preguntas sobre Ezra. Ozan está muy sorprendido de escuchar esta situación, pero la descarta diciendo que no existe tal cosa. Ezra regresó de Inglaterra 5 años después y tuvo un hijo. Cuando regresan, está Snar con ellos y este niño llama a Snar padre. Ezra está muy emocionada de estar de regreso. Cuando se subió al automóvil para ir a casa con su madre, recuerda el momento en que quedó embarazada en el pasado. Ozan continúa trabajando en la empresa. Cuando Musa se le acerca por la mañana y le informa que Ezra viene, se enoja mucho con Musa y sale a tomar un poco de aire. La familia Erten espera con entusiasmo la llegada de Ezra. Se alegran mucho cuando se ven. Violeta ha preparado los platos más bonitos para su hija. Ezra echa mucho de menos todo, pero no duda en preguntar por Ozan. Después de sentarse con su madre y tener una larga conversación, va a comprar juguetes para su hijo Atlas. Después de que Ezra hace las compras, de repente ve a Ozan afuera. Aunque quiere saludar a Ozan, está muy enojado por su partida Ezra. Ezra, por otro lado,
recuerda lo que sucedió en los últimos 5 años de vez en cuando. Snar, por otro lado, acudió a su padre y tuvieron un problema. En ese momento, Sagla se acerca a ellos. Sagla no pudo entender especialmente la repentina partida de Ezra a Inglaterra y luego el hecho de que Snar fue y se casó con Ezra. Snar, por otro lado, supera la situación de una manera sugerente. Mientras tanto, Snar se enoja mucho cuando Sagla dice que Mert llamó cuando se quedó sin dinero. Arivei, por otro lado, comenzó a preguntarse a dónde iba el dinero de la empresa. Othan está muy enojado por conocer a Ezra. Cuando regresa a la empresa, vuelve a descargar su enojo con Busa. Mientras tanto, Elif está preocupada por su madre y llama a casa para pedir ayuda a su hermano. Z Ucondiresis Mr Ucondiresis T, por otro lado, se acercó a Violet y vio a Atlas. Al ver que Atlas no tiene juguetes, le da el viejo auto de Othan a Atlas. Mientras tanto, Ezra llega y ve a Z Ucondiresis Mr Ucondiresis T y Atlas jugando juntos. Por otro lado, Snar está con Sagla y Sagla dice que quiere estar juntos para el cumpleaños de su hija Ella. Incluso si Ezra no viene. Quiere que Atlas la acompañe. Mientras tanto, Atlas se fue del lado de Ezra. Ezra se preocupa mucho cuando no puede ver a Atlas. Othan, por otro lado, llegó al vecindario en ese momento y de repente vio a Atlas frente a él. Cuando Othan ve el auto en su mano, dice que tiene ese auto. Entonces Othan toma a Atlas en sus brazos y quiere llevarlo con su madre. En ese momento, Atlas ve a Ezra y dice madre. Othan está muy sorprendido. Ezra inmediatamente toma a Atlas y le agradece a Othan. Sin embargo, Othan no quiere hablar con Ezra y quiere ir tras darle la pelota a Atlas. En ese momento, Snar llega y Atlas salta al regazo de Snar, llamándolo padre. Othan, por su parte, está muy triste y después de saludar, se va de ahí diciendo adiós. Cuando Othan va con su madre por Leaf, su mente todavía está en Ezra. Mientras tanto, Eli y Z Ucondiresis Mr Ucondiresis T intentan reconciliarse. Mientras tanto, Snar llegó al restaurante y preguntó por el juguete que Atlas sostenía. A Snar no le gusta cuando Ezra dice que el coche de juguete es el coche viejo de Othan. Cuando Snar persistentemente quiere quitarle el auto a Atlas, Ezra dice enojada que no importa. Cuando Ezra llega a Arifei con Snar, Snar dice que está muy enojada por el coche de juguete. Ezra, por otro lado, recuerda cómo conoció a Snar en Inglaterra, diciendo que no debería prolongar esta situación y que no estaba de acuerdo con él así. Cuando Ezra no quiere ir al cumpleaños de él al día siguiente, Snar pregunta si van a ir en familia y si tiene miedo de conocerse a Othan. Entonces Ezra accede a ir a su cumpleaños y se va a dormir a su habitación. Por otro lado, Othan puso a Ella a dormir junto a Sagla. Cuando va a Sagla, Sagla le pregunta a Othan si ha visto a Ezra. Cuando Othan dice que lo vio, Sagla implícitamente dice que Snar y Ezra están muy felices y que pueden tener un segundo hijo pronto. Cuando Othan escucha esto, se enoja mucho y va a su habitación. Al día siguiente, todos vinieron al cumpleaños de Ella. Ezra también vino a su cumpleaños. Mientras tanto, cuando vio a Othan Atlas, inmediatamente se interesó. Sagla, por otro lado, no puede soportar la atención de Othan e inmediatamente interviene y llama a Othan con la excusa de tomar una foto familiar. A pesar de que Othan intenta no conocer a Ezra, todavía se encuentra. Estaba especialmente enojado porque Ezra dejó una carta. Mientras tanto, Arifei se enteró de quién es el flujo de dinero en la empresa. Inmediatamente llama a Sagla y se entera de cuál es su situación con Mert. Sagla está muy preocupada y le pide a su padre que no grite. Después de decir que tenía que hacerlo, Arifei pregunta por qué insistió. En ese momento, Ezra también escucha los gritos, pero no le importa mucho y dice que quiere ir a Snar y regresar a casa. Mientras tanto, Sagla entra en pánico y le dice a su padre que algo ha sucedido. De inmediato van al hospital y después de los controles, dice que Arifei tuvo un infarto, pero que por el momento se encuentra en buenas condiciones. Mientras Snar se queda con su padre, Ezra sale del hospital para irse a casa. Mientras tanto, Othan sale del hospital y ve a Ezra. Se ofrece a llevarla a casa. Ezra está de acuerdo y se van a casa juntos. Sin embargo, Othan es muy reactivo con Ezra y discuten en el camino. Cuando regresan a casa, Ezra se lleva a Atlas y se va de inmediato. No acepta la oferta de Othan de llevarlo a casa. Mientras tanto, Echo y Eli continúan con los preparativos para el matrimonio. Sin embargo, Echo aún no le ha dicho a nadie que ha dejado su trabajo. Mientras tanto, Arifei se acercó a él. Se enteró de lo que ocultaban Sagla y Snar, por lo que es muy reactivo con sus hijos. Especialmente después de lo que hicieron,
Arifei se molestó mucho cuando vio que eran tan niños. Por eso dice que le contara a Ozan lo que pasó. Sagla, por otro lado, es muy quisquilloso y no sabe qué hacer. Cuando sale de la habitación con Snar, también amenaza a Snar. Sin embargo, Snar dice que pase lo que pase, su padre le dirá lo que pasó. Ezra y Frey no hablan juntos. Ezra dice especialmente que Ozan es un muy buen padre. Ozan, por otro lado, le dice a Musa que pensó que no se vería afectado por la llegada de Ezra, pero que todavía no podía controlarse. Él ve a Ezra como responsable de todo lo que ha sucedido. Ezra, por otro lado, piensa en sus experiencias pasadas y en cómo se casó con Snar. Mientras tanto, Eiko se acerca a él y conversan. Cuando Eiko dice que fue despedida, Ezra se enoja mucho. Justo en este momento, llega la noticia de que hay un problema con la oficina del Reino Unido. Luego, inmediatamente quiere ir a la empresa y averiguar cómo está la situación. Cuando se transfiere a la compañía, Ezra llama inmediatamente a Snar y le explica la situación. Al final le preocupa que Ezra esté en la empresa. También quiere contarle a Ezra lo que pasó antes que su padre. Ezra mantiene una reunión con Ozan y hablan sobre la situación. En ese momento llega una de las abogadas de la empresa. Especialmente el hecho de que ella viene y besa a Ozan en la mejilla no pasa desapercibido para Ezra. Después de la historia, Ezra presenta una idea. En un comunicado de prensa, afirma que Ozan debería explicar personalmente la situación. Ozan acepta esto y dice que pueden preparar un discurso con el abogado. Luego quiere que Ezra y Musa salgan. Ezra se enoja mucho por esta situación y deja la empresa enojada. A la mañana siguiente, todo lo sucedido se filtró a la prensa, incluso antes del comunicado de prensa. Ozan cree que hay alguien detrás de esta situación que quiere llevar a la empresa a la quiebra. Luego hacen un comunicado de prensa y dicen que cubrirán todas las pérdidas de las víctimas. Mientras tanto, Arifei se sintió muy ofendido por Snar. Y sobre todo insiste en contar lo sucedido. Saba Ozan está muy enojada con Ezra en la empresa y le dice que ahora puede dejar la empresa e irse a casa. A Ezra no le agrada esta situación y afirma que se quedará en la empresa y seguirá el proceso. Mientras tanto, Snar llama y dice que quiere hablar con Ezra en casa. Aunque Ezra se pregunta qué pasó, Snar afirma que necesita hablar en casa. Mientras tanto, Arifei llama a Ozan y le dice que quiere hablar. Ozan acepta esto. Justo en este momento, Sagla llega y explota a Ela y explota los sentimientos de Arifei. Intenta persuadir a su padre de que no le cuente a Ozan lo que pasó. Mientras tanto, Eiko le dice a Eli que dejó el trabajo. Arifei recuerda que no deben contarle a su madre sobre esta situación. Arifei invitó tanto a sus propios hijos como a Ozan y Ezra a su lado. Y mientras Snar y Sagla pensaban que iba a contar lo que sucedió, Arifei de repente dice que te dejó toda la administración. Tampoco quiere que Ezra y Snar vayan a Inglaterra. Sin embargo, esta situación no agradó a Ezra. Como Snar Arifei no contó lo sucedido, tuvo que aceptar su oferta. Ezra no quiere aceptar esta situación. En particular, afirma que Atlas no debe estar cerca de Ozan, sabiendo que es el hijo de Ozan. Mientras tanto, Sagla escuchó todos los discursos de Ezra. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.